Muchísimas gracias, Trini. No sé si funciona. Sí. Muchas gracias, Trinidad, por la invitación, por poder hablar hoy aquí en este ciclo tan interesante. Cuando me llegó el programa, digo, realmente el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida es puntero a la hora de organizar ciclos de conferencias. No lo digo por esta conferencia en particular, sino ves el programa y cada año es apabullante, pero digo, muchas gracias por permitirme dirigirme a un público tan ilustre, tan ilustrado como es el emeritense. No siempre es sencillo encontrar un auditorio donde la mayoría de los asistentes tienen los conocimientos que ustedes, por su origen y por su dedicación, ¿no?, a la antigüedad, tienen. Por tanto, para mí, el placer es para mí poder estar aquí hoy en este ciclo y hablar de un yacimiento. Cuando Trinidad me lo propuso, me pareció fascinante y además te hace reflexionar sobre lo que causó el descubrimiento, el hallazgo de la vila del Casale en Piazza Armerina. Como me han dicho que el tiempo es escaso, vamos a decir, pues me centro en Sicilia, en ese interior al que hay que acudir, como todos ustedes saben, entre Enna y Morgantina. Es un mapa donde hay una serie de hallazgos, pero no figura en la localización de Piazza Armerina, de la vila del Casale. Está en el interior, es de difícil acceso, pero todos los amantes de la antigüedad, si viajan a Sicilia, tienen como objetivo principal, además de los magníficos templos griegos y de otros monumentos de la época románica, árabe, normanda, maravillosos, tienen, como no, como objetivo la visita de la vila de Piazza Armerina. Cuando uno visita la vila del Casale, digo, en la Sicilia que fue, recuerden, aquí en el marco del imperio, fue ya desde el año 227 a.C. el primer territorio que se convierte en provincia. Aquí la vemos en el contexto del imperio, en su máxima expansión, en la época de Trajano, pero realmente, por la cronología de la vila, aunque luego hay discusiones, Sicilia, en la época en la que se construye, en la que se levanta los edificios de lo que conocemos como Vila del Casale, pertenecía a la prefectura de Italia, después de la reorganización administrativa que había realizado Diocleciano, porque, como todos ustedes saben, se fecha esta vila en el siglo IV después de Cristo. Luego hay matizaciones sobre las décadas, pero lógicamente tendríamos que pensar en ese contexto, en aquella originaria provincia que después se va a convertir en uno de los territorios de esta diócesis. Importante para llegar a entender el significado de su hallazgo es retrotraerse al pasado. Como no, sabemos que, como muchas de las vilas y como muchos de los dominios rurales, sufrió un periodo de abandono, también de reutilización. Cuando se ha excavado se ha visto que había algunas partes que se habían, en época de medieval, se habían reutilizado, pero el que mayores destrozos causa en los edificios de esta vila va a ser el rey normando Guillermo en el siglo XI, pasado mediados del siglo XI. Después sabemos, de ahí el nombre, que en el siglo XV, como ustedes ven, había un centro, por tanto, entre finales de la época medieval y el Renacimiento, conocido por las fuentes como Casale. De ahí que se conozca muchas veces, más que vila de Piazza Armerina, como la vila del Casale, porque el nombre queda y ha ido sobreviviendo a lo largo de los siglos. Después sabemos que un desgraciado alud enterró por completo la vila, todos los edificios, pero esto, como ha sucedido en otros yacimientos, como sucedió en Pompeya, en Herculano y en otros lugares del Golfo de Nápoles, al final hizo de elemento conservante. Se perdió la noción sobre la vila, pero hizo que todo lo que después podemos contemplar se conservara. ¿Cuáles son las primeras noticias? Pues, como ustedes ven aquí, algunos campesinos ya en el siglo XVII, hayan restos de estructuras. Sabemos que hay eruditos locales, por ejemplo, el gran Paolo Chiaranda, que escribía, dice, al pie de un alto monte
dice, se desarrollan, o sea, aparecen ruinas de estancias, pero será después, en el año, a partir de 1761, es decir, fíjense que siempre hablamos del siglo XVIII como el siglo de tantos y tantos hallazgos, de tantos descubrimientos. Para la Vila del Casale fue fundamental porque está oculta hasta 1761 y después ya tenemos otros testimonios. Por ejemplo, Jean-Pierre Well, ¿no?, que visita Sicilia en la década de los 70 del siglo XVIII e incluso llega a representar algunas de sus ruinas en sus acuarelas. Como primeras excavaciones, pues ya lo ven ustedes, tenemos que retrotraernos a principios del siglo XIX, concretamente a Sabatino del Muro, pero claro, ¿en qué zona? Pues en la zona de la Basílica, que luego veremos que es espectacular. Allí en 1812, ¿qué encuentra? Pues encuentra lo que en muchos casos esas excavaciones que todavía no tenían un carácter científico, monedas de oro, monedas que aparecieron después, han aparecido en distintas colecciones, como es lógico también una columna, como ven, y claro, muchísimas actividades ilegales ante el anuncio de estos hallazgos que fueron auténtico expolio y que están a veces en palacios incluso de la propia Piazza del Duomo, en lo que es la localidad de Piazza Armerina. Hay que esperar después a 1881 para, gracias a Luigi Papalardo, esperar a los hallazgos de mosaicos de una zona concreta del edificio que saben ustedes que es enorme, concretamente los de la Sala Trícora, que después veremos. Sabemos que después, a principios del siglo XX, en el periodo de entreguerras, que también es un periodo tan interesante para la arqueología, pues también Paolo Orsi hizo también una primera campaña de excavaciones, donde ahí, de esa Sala Trícora, excava el famoso mosaico de los trabajos de Hércules, que curiosamente, como casi todos los mosaicos, como casi todas las representaciones de los mosaicos de Piazza Armerina, es realmente novedosa. Es decir, a pesar de que han pasado muchas décadas, tenemos muchísimos hallazgos, en este caso, de mosaicos con los trabajos de Hércules, vemos que es muy novedosa la representación que se llevó a cabo en el edificio señorial de la vila. Aquí estamos viendo una imagen de esa Sala Trícora donde están mezclados esos trabajos, luego lo veremos con detenimiento, y además aquí estamos viendo una cubierta que era la cubierta anterior a la que hoy luce en la vila de Piazza Armerina. Fue aquí, en esa zona de la Sala Trícora. Pero claro, las actuaciones antes de la Segunda Guerra Mundial, por eso decíamos antes, el periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue fundamental. Entre 1935 y 1939, la personalidad de Giuseppe Cultrera va a ser fundamental porque es el que empieza ya con un carácter científico la excavación de lo que conocemos como el gran ambulacro de la Gran Caza, en función de la pequeña caza que pavimentaba otro mosaico de una estancia también anexa al Gran Peristilo, y que además va a dar va a suponer un amplificador sobre los mosaicos de Piazza Armerina. Esto en 1940. Claro, todo esto se llevó a cabo, no obstante, también ya bajo la personalidad de Biagio Pazzi, es de los primeros científicos, de los primeros profesores que publica mosaicos de Piazza Armerina. Pero yo también quería referirme aquí a la labor de conservación, porque ¿de qué hubiera servido que el edificio señorial, con todas las estancias, ahora lo veremos en la planta, que posee la Vila del Casale, de qué nos hubiera servido que hubieran sido excavados y trasladados a un museo, o que hubieran permanecido in situ, pero sin las debidas gestiones y actuaciones para su conservación? Y por tanto, hay que hablar de Piero Gazzola, hay que reivindicar la figura en 1941 de Piero Gazzola, fíjense que estaban en plena Segunda Guerra Mundial, que es el primero que diseña una cubierta para lo que se había descubierto en un primer lugar, que es el aula, ese aula triaxidada, esa Sala Trícora. Es el que primero idea una cubierta en la que después se van a basar los que posteriormente acometerán las obras. Fíjense aquí una imagen antigua de Gazzola, realizando las obras para esa cubierta, que después tomaría muy en cuenta
sus continuadores. Pero, insisto, en 1941. Señalo también este dato de las excavaciones y de la conservación y de las obras de musealización del yacimiento, porque esto, a ojos de otros territorios que también pertenecieron al Imperio Romano, son obras que se han llevado a cabo muy posteriormente. Piensen ustedes que, por ejemplo, nos maravillábamos cuando se celebró aquí el sexto Congreso Internacional de la Yema, el de mosaicos. Visitamos la vila de la Olmeda, en Pedrosa de la Vega, que era la única que en aquel tiempo estaba musealizada. Después fuimos a la vila de Carranque, donde se estaba excavando y todavía no se había levantado, no se habían acometido esas obras. Por tanto, fíjense, y exactamente igual en otros territorios del Imperio Romano. Por tanto, aquí llamamos ya la atención sobre, en 1940-41, Piero Gazzola como idea la protección del yacimiento. Después, buena parte de las excavaciones, tras finalizada la Segunda Guerra Mundial, se realizan a principios de los años 50 y ahí sí que ya ya todo el edificio, bajo la dirección de Vinicio Gentili, que es el autor de la gran monografía sobre los mosaicos de Piazza Armerina. Fíjense que además aquí tenemos, cuando Trinidad me encargaba, claro, yo pensaba efectivamente, porque aquí no tenemos un mosaico espléndido, un mosaico figurado espectacular. Aquí lo que tenemos es toda la pavimentación de todo el edificio de unas grandes dimensiones. Esto es completamente inusual y sigue siendo completamente inusual. En muchos casos lo que tenemos es una parte de unas estancias de recepción o tenemos las termas de una vila, pero claro, aquí tenemos la inmensa suerte de contar con la pavimentación, mosaicos geométricos, mosaicos figurados, de todo el edificio, incluidas sus termas. En esos primeros análisis se dataron los mosaicos en las décadas centrales del siglo IV, entre 320 y 370 después de Cristo. Luego veremos una sinopsis de todas las teorías sobre la cronología que varían, pero yo creo que esta primera aproximación no va desencaminada por varias razones que ahora mencionaré. Antes decía que Piero Gazzola había sido el pionero en las obras de conservación de Piazza Armerina, digo, obras de conservación para la permanencia de los mosaicos in situ. Pero claro, teniendo a Piero Gazzola, después Franco Minisi, arquitecto, catedrático de la Sapienza, va a ser el encargado de llevar a cabo esa protección, esas cubiertas que protegieron los mosaicos. Lo hace en 1957, pero tomando como referencia aquella primera que había hecho para la sala, el aula triabsidada, para la sala trícora, Piero Gazzola. Sabemos que durante los años 70, y muchos de los que visitamos Piazza Armerina hace años, en los años 80, las cubiertas que vimos eran precisamente las diseñadas por Franco Minisi, con el plexiglas, con aquellas pasarelas. Todo esto era novedoso. Ahora estamos acostumbrados a visitar un yacimiento arqueológico y lógicamente desde una altura que no perjudique el pisado de los mosaicos, las pasarelas en altura, lógicamente con las cubiertas, pero aquello era realmente espectacular. Pero claro, tenía, como ha sucedido en muchos otros sitios, los problemas de humedad, ¿no? Porque se crea el efecto invernadero. Por eso, aunque me referiré al final, han sido durante los últimos años, ya está inaugurado desde hace tiempo, fueron necesarios otro proyecto, otra cubierta, todo tiene sus problemas, su problemática, que después veremos. Esto supuso que la vila estuvo cerrada al público un tiempo y para los visitantes que coincidieron en aquellos años, claro, era una faena no poder ver los magníficos mosaicos de Piazza Armerina. Vemos algunas fotografías en blanco y negro de cómo estaban los edificios de la vía. Se ve muy bien aquí el gran peristilo que después en sus corredores fue cubierto, pero ya sin más, rindiendo un tributo a Franco Minisi, arquitecto de la Sapienza, pasamos, y a todos los croquis que llevó a cabo para la conservación de la vila, del edificio señorial, mejor dicho, pues lógicamente vemos la imagen que la mayoría, si han viajado hace tiempo a Piazza Armerina, vimos que es antes de la última intervención. Esta es la penúltima intervención que cubría los mosaicos y
lógicamente favorecía su visita. Solo con algunas de estas plantas que han sido publicadas nos hacemos una idea de las dimensiones del edificio, no solamente de esa entrada impresionante, espectacular, sino también de las termas, de la letrina y de todo lo que es ya propiamente el edificio en torno al gran peristilo, distintas estancias, la gran basílica con apartamentos a uno y otro lado que siempre se identifican por la imagen de los mosaicos con el del Dominus, el de la Domina y los niños, y la zona que decíamos antes de la sala trícora, que es verdaderamente espectacular. Siguiendo este camino, vemos, ahora lógicamente con la cubierta actual, vemos que esa gran aula de recepción, esa gran entrada, es lógico que hiciera suponer a los investigadores que excavaron allí que se trataba, que no podía ser la vila perteneciente a un personaje, sí, a un miembro de las élites, sino que tenía que ser incluso relacionado, alguien relacionado con la familia imperial. Y así tenemos en muchos casos quienes hablan de Massimiano, que hablan de Magencio, o sea, son varias las hipótesis en función de esa majestuosidad. Vean aquí también la imagen de las termas desde el exterior del propio edificio, es decir, y sobre todo, como decía nuestro buen amigo también, amante del mundo emeritense, Dimas Fernández Galiano, una letrina para tantas personas que lógicamente tenía que responder no solamente las dimensiones y la riqueza artística de los mosaicos demuestran el nivel del propietario, sino que lógicamente hasta el número de puestos en la propia letrina indicaba de qué edificio estábamos hablando. En este caso hay muchas teorías sobre quién fue el propietario, quién fue el comanditario, quién encargó el mosaico, los mosaicos, la vila, y es algo que nos preguntamos en muchos dominios rurales. Lo que pasa es que no tenemos vamos a decir, tantos argumentos para hablar de uno u otro, ¿no? Se han hecho la propia profesora doctora Isabel Rodá sobre, por ejemplo, la vila de Tossa de Mar con el famoso mosaico de Diliano, o sobre la vila de la Olmeda, pero es difícil, vemos aquí en planta las estancias. Vean que tras esa entrada lo que encontramos en muchos casos, fíjense, es una entrada espectacular, vemos además algo que también en aquel tiempo era sorprendente, pero que vemos en otros mosaicos, es a los propietarios, sea el dominus o la domina, en una imagen espectacular, eso sí, antes de proceder al baño. La domina en el centro, flanqueada por dos ayudantes, e incluso también con las doncellas y portando todo lo que es necesario para la toaleta. En una de las maravillosas estancias termales de la Vila del Casale encontramos además una representación de circo espectacular, por supuesto con la espina, pero lo más llamativo no es solamente las cuadrigas, los aurigas que reciben la palma de la victoria, sino algunos de los detalles que aparecen, por ejemplo, en la espina. Fíjense, este obelisco que se identificó como aquel obelisco que, imitando la decisión de Octavio Augusto de trasladar el gran obelisco de Heliópolis al Circo Máximo, pues después, muchos siglos después, el siglo IV, Constante traslada otro de los obeliscos, muchos son los que todavía se conservan en Roma capital, pero trasladó también a la Espina. Y muchos son los que dicen, o algunos, puede que ese obelisco en la Espina, ese pequeño obelisco, simbolice o sea un argumento para datar en época de Constante, es decir, próximo a mediados del siglo IV, la vila de Piazza Armerina. Pero lo más sorprendente es lo que vemos en los extremos de esa representación de circo. Tenemos aquí en España magníficas representaciones, pero la primera vez que vemos, no ya el graderío, las cabecitas como en el magnífico mosaico de Garza en Túnez, donde vemos solo en las gradas las cabezas. Aquí vemos de cuerpo entero todos los que están, fíjense, todos los que están asistiendo a esta imagen, y no solamente a los que figuran asistiendo de pie, sino también incluso con ese tentempié que se distribuía entre carrera y carrera, porque eran tantas carreras a lo largo del día, que vean aquí, esto es algo único en Piazza Armerina, la Villa del Casale, donde aparecen esas tortas que eran repartidas en el intermedio. Y luego, por supuesto, otra serie de representaciones. También en Écija, en un reciente hallazgo de un mosaico, aparecen también
este tipo de representaciones, e incluso las esculturas, las pequeñas esculturas de quienes estaban corriendo y de los atletas, pero por supuesto en el momento que se estaban pergeñando con el casco los aurigas ayudados por los miembros de su facción. Es un mosaico, por tanto, único este del circo. En el Frigidarium de las termas, fíjense que se conserva también un tema muy querido de la musivaria romana, ese tiasos marino con indicaciones del agua que probablemente al estar relleno de agua por el orificio que vemos en la parte central, bueno, sería un espectáculo, la visión que tendrían sería verdaderamente fantástica. Y en la zona, aparte de estos tritones, de estos ictiocentauros magníficos, en la zona de los nichos vemos también interesantísimas representaciones. Vean, por ejemplo, en esta que es lo que llaman la sala de las unciones, de las unciones. Vemos estos personajes espectaculares, aquellos que van con el cubo, aquellos que llevan además una identificación, que proceden, fíjense, el que lleva el gorro de cucurucho, que están simbolizando su origen extranjero. Es decir, no solamente que fueran esclavos, que además servían en las termas, que era lo más complicado entre los esclavos domésticos, lo más por el calor, sino que además aquí han querido incidir en el origen extranjero de estos esclavos que sirven en esta zona de las termas. Y luego, como decía antes, la inmensa letrina magnífica para tantos y tantos puestos, lo que llevó a Dimas a pensar que quizá la vila de Piazza Armerina, la vila del Casale, no era un edificio señorial, sino que a lo mejor era incluso una escuela de filosofía. También, como no, esta imagen del Adventus, esta imagen del propietario dando la bienvenida a sus invitados, porque lógicamente es un edificio de estas características, no solamente la residencia de un personaje muy poderoso, sino que era también, a la manera de lo que sucede en el mundo romano, el mundo doméstico, la domus sirve también de lugar de reuniones sociales donde podían, lógicamente, demostrar su poderío, sus privilegios. Seguimos cruzando ya a la zona de lo que es propiamente las estancias que están flanqueando el peristilo y encontramos mosaicos geométricos decorados magníficamente con personificaciones de musas. Tenemos también otras estancias. Fíjense qué maravilla, que pocas veces podemos ver en un yacimiento arqueológico pues el vano de entrada, por tanto, el punto de vista del mosaico cuando uno accedía a esa sala, los muros a cierta altura con los restos de pinturas, es verdaderamente espectacular. Y vemos esa vista de una villa costera, que cuando luego uno está, por ejemplo, en villas costeras como de la Tripolitania, como las que hemos visitado en Libia, en Sinin, uno realmente descubre que esto no era ilusorio, no era algo fruto de la imaginación, sino que así eran realmente los edificios situados junto al mar, con esas barcas, en este caso la pesca practicada por erotes, como sucede en buena parte de estos mosaicos. Es decir, se alude no solo a personajes humanos, sino en muchos casos a personajes extraídos de la mitología. Además de estos pórticos abiertos hacia el mar, como sucede en la arquitectura, como sucedía en la arquitectura, nos descubren también esa pesca, insisto, aunque sea practicada por erotes y con numerosas artes que después están bien documentadas. Y también especies existentes. Fíjense, aquí esta misma, estoy viendo el torpedo celata, es decir, que tenemos que son representaciones reales, de especies reales, no solamente de especies ilusorias. Bueno, distintas salas, como ven, hay un horror vacuum, porque si no es figurado es un esquema geométrico, y llegamos a una de esas estancias antes de llegar en la parte izquierda del peristilo, que se conoce, fíjense qué curioso, que se conoce como la estancia de la pequeña caza. Claro, aquí tenemos documentado a la manera del norte de África, pero aquí en un solo pavimento, desde caza a pie con por supuesto, con los perros. Tenemos el sacrificio debido a la diosa Diana, que era efectivo antes para obtener una buena caza, en la pira, en el ara, y tenemos también imágenes de cómo se degustaban estas piezas
al aire libre, una vez que se había colocado un toldo, casi tal y como lo hacemos en la actualidad, como se ha puesto alguna de esas aves. Tenemos a los halconeros, tenemos algunas de las estrategias de caza a caballo, con trampas, vean aquí el afornido, esa red que se colocaba, hacia donde se trasladaba, se empujaba prácticamente a las fieras. Bueno, vemos algunos detalles, es verdaderamente espectacular ese sacrificio que tenemos, sí, en otros mosaicos del norte de África, pero que aquí en Piazza Armorina, en el momento de su descubrimiento, causó verdadera sensación. Y también llamamos atención sobre las especies arbóreas. Cuando uno estudia detenidamente algunas de esas especies, los matorrales, no solamente las especies de animales, vemos que hay un naturalismo que podemos casi hacer un estudio de esas especies a partir de la imagen de los mosaicos. Vemos como a la diosa Diana, el traslado del jabalí como era propio, realmente espectacular. Y luego, como no, los halconeros. Llamo su atención porque cuando se descubrieron estas imágenes se pensaba que la caza con halcón lógicamente era propia de la época medieval o de la época muy, muy tardo antigua. Aquí vemos como ya en el siglo IV están representados los halconeros y la caza, por supuesto, con el jabalí sin necesidad de que sea una escena mitológica. Esto es lo que llaman la pequeña caza. Y luego se suceden estancias con esquemas geométricos que también ayudan a veces a datar los mosaicos y llegamos en estos son los corredores que flanquean el peristilo, el gran peristilo, y llegamos ahora, antes de pasar al gran ambulacro, a una de esas salas imponentes. Fíjense que además se mantenían buena parte de los muros que han sido consolidados, y vean qué estancias donde de nuevo esos edificios junto al mar, a la manera de lo que habíamos visto antes en otras estancias, con barcas de pesca en las que figuran esos serotes, pero ahora adaptándose a esta sala tan... Pero digo, llegamos al gran ambulacro, al que cierra la parte norte del peristilo, con la gran caza. Fíjense, antes decía Trinidad, hablaba de mi vinculación con el máster en creación teatral y sobre todo para dar soporte, lógicamente, al gran dramaturgo Juan Mayorga. Y es curioso porque cuando yo creo que fue hará 2 o 3 años, Juan Mayorga me comentó que había visitado Sicilia y que le había impresionado, lógicamente había ido a ver la vila del Casale, la vila de Piazza Armerina, y le había impresionado los mosaicos y sobre todo la gran cacería de este gran ambulacro. A partir de ahí, si están un poco al tanto de los estrenos teatrales, a partir de ahí, él, volviendo en el barco desde Sicilia a Roma, estuvo toda la noche pensando en estas imágenes, en lo que podían significar, y a partir de ahí escribe La cacería, que como saben se ha estrenado hace unos meses en Madrid y supongo que estará rotando por toda España. Y es el poder de los mosaicos, el poder de la arqueología es tal que en muchos casos, por supuesto, no solamente son, como dicen algunos, piedras y muertas, sino para los locos que prácticamente nos dedicamos al estudio de la antigüedad, sino que también llegan a inspirar obras teatrales de las que, en este caso, el dramaturgo Juan Mayorga realizó pues, ahora estrena la colección, pero su penúltima obra ha sido La cacería, basada en estos mosaicos. Esta impresionante representación ha dado, lógicamente, que pensar si se trataba también de un filósofo, de alguien que fuera un adepto a la filosofía, porque aquí hay mucho del maestro y de los discípulos, de cómo son en muchos casos enseñados a capturar las fieras y, por supuesto, a hacerse con ellas, pero también ha dado lugar a teorías sobre la identificación del propietario, porque, lógicamente, tenemos que pensar que debía ser un cargo muy importante que quizá tuviera como función principal hacerse con las fieras que debían trasladarse después a los anfiteatros, en este caso, por ejemplo, al gran anfiteatro Flavio o a otros anfiteatros del imperio. Y en ese sentido hay algunos autores que relacionan la identificación del propietario precisamente con la potestad de este cargo importante, un miembro de la élite, pero no solo un miembro de la élite, probablemente con responsabilidades a la hora de surtir de
de capturar y de surgir de fieras en los grandes anfiteatros del imperio. En esta inmensa galería, fíjense que hay además las tretas, las trampas para, lógicamente, apoderarse de felinos como estos leopardos, mediante esa treta que además la tenemos documentada por los autores antiguos, la piel y un olor especial que aparece sobre una madera, lo vemos aquí, y cómo los leopardos, como si fuesen animales domésticos, se acercan hacia ella antes de ser capturados por lógicamente, los enviados, los emisarios imperiales. Es verdaderamente espectacular. Tenemos también todo tipo de embarques, no solamente son felinos, porque siempre cuando pensamos en la captura de fieras para el anfiteatro, pensamos en los felinos, pero tendríamos que ser muy conscientes de que aquí hay antílopes, aquí hay aves, avestruces, todo tipo, y cómo se embarcan y cómo desembarcan, que es algo también muy típico de los mosaicos. Fíjense que en muchos casos parece que se sigue un protocolo, y de ahí que muchos piensen que, lógicamente, aquí están los que dirigen, ahora veremos algunas imágenes de ellos, y los que siguen a pies juntillas un poco el organigrama. Vemos aquí la nave, cualquier representación de los mosaicos de cualquier sala merece un estudio por sí sola. Fíjense lo que es la representación de esta nave en concreto, que es verdaderamente espectacular, y aquí vemos a quienes están dirigiendo. No están actuando, no están de modo activo, pero están dirigiendo, supervisando esas operaciones, y esto ha llevado a algunos investigadores a pensar, insisto, que el protagonismo de la representación del gran ambulacro, además de todas las representaciones que llevamos vistas, pueden ser un argumento para la identificación. Por supuesto, hay elefantes, hay todo tipo de fieras, también, como no, el rinoceronte, una vez que ha sido capturado. Aquí no se ve cómo ha sido capturado, pero sí cómo está siendo trasladado. Una de las más interesantes, aquí vemos una tigresa, pero para mí una de las más interesantes imágenes de este gran ambulacro es precisamente la que supone también, miren aquí lo que estábamos viendo antes en detalle, se supone que se está supervisando toda esta gran empresa, porque es una gran empresa la que se está llevando a cabo, pero insisto que digo que la más importante, los carruajes con las ruedas de madera, pero la más interesante es esa en la que aquí la vemos, la tigresa se ha quedado ensimismada en esa bola. Hasta el mismo Eliano nos habla de esta treta a veces de una bola en la que se miraba y que en muchos casos pensaba que se trataba de su imagen reflejada. Y todo esto de la imagen reflejada es también sumamente interesante, probablemente como fórmula para capturar una de estas fieras. Otra muy pequeñita, pero paralelo de esta de Piazzar Merina, apareció hace poco, en los últimos años, en la vila del Salar, en la provincia de Granada, en uno de los círculos, es muy chiquitina, está justo la tigresa contemplándose, y otra que hay también en el Telaro, la vila del Telaro, pero realmente es una imagen prácticamente única en la musivaria romana. Vemos también a otro gran grifo, y en uno de los semicírculos de los extremos, la gran personificación de África. La vemos con el marfil, con los elefantes, verdaderamente es espectacular para hablar de la procedencia de muchos de estos animales que eran capturados para ser llevados Después de haber visto, por tanto, todo el gran ambulacro, seguimos a una de las estancias más conocidas del edificio señorial de la Vila del Casal. Importante, no solo se habla de ellos siempre como las chicas en bikini, pero claro, lo más importante es que este mosaico apareció sobre otro previamente elaborado, es algo que sucede muy pocas veces, luego veremos otra imagen donde se ve. Debe ser que el plan inicial no fue del agrado y se realiza este mosaico encima, este mosaico superpuesto, donde se ve a las atletas y a las que participaban en distintos festivales. Vemos aquí con el disco, ya una vez restaurado, y vean ustedes cómo el pavimento original no se trata de una fase como sucede en otras vilas
de una fase anterior del siglo II y el mosaico que ven ustedes que fuera posterior, porque toda la datación es de un edificio que se levanta ex novo en el siglo IV con variedad dependiendo de las décadas. Vemos también como del mismo modo que veíamos en los agones griegos que se celebraban en época romana, practicados por varones, también aquí las jóvenes reciben su premio, reciben la palma de la victoria a manos de juez árbitro que es también mujer, con el disco, con las alteras, verdaderamente espectacular. Se habla del bikini, pero es el estrofión típico de época romana, jugando con la pelota, la que acaba siendo coronada, etcétera, etcétera. Y también testimonia algo muy importante que vamos a ver en otra estancia y pavimentada con un mosaico muy curioso, es que se mantenían los agones que pensábamos que no tenían, claro, el mismo interés que que las carreras en el circo, que otros espectáculos en el anfiteatro, pero mosaicos como el de Piazza Armerina demuestran que los agones propios del mundo griego, que se seguían celebrando en la parte oriental del imperio, también tuvieron cierto eco en la parte occidental, como se ha visto ahora en algunos mosaicos descubiertos en la propia Hispania, como pasa en el mosaico de Noeda. Bueno, estas imágenes son verdaderamente espectaculares y una vez que hemos visto este mosaico de las jóvenes que compiten, ya sí que podemos llegar a esa sala trícora que fue objeto de los primeros hallazgos, donde vemos, fíjense qué curioso, los trabajos de Hércules. No se han conservado todos, no se han conservado los 12 que formaban ese repertorio canónico, pero sí algunos, y fíjense qué curioso aquí en Piazza Armerina. No es que sea único, pero aquí no vemos a Heracles por ningún lado, ni a Hércules, por supuesto, ya que estamos en época romana. Lo que vemos es pues lógicamente al monstruo conocido, al tricéfalo Gerión, o vemos a esta famosa Hidra, pero y vemos otra serie de trabajos, pero sin la personalidad, sin la expresa figuración de Hércules. Esto es algo que pasa también, que sucede en algún mosaico del norte de África. Y en la zona, como es Trícora, la sala, lógicamente en el ábside, este mosaico que es único en todo el imperio, no tenemos algo así, que es precisamente algo que también recuerda a Hércules sin que aparezca representado, porque recordarán ustedes que además de culminar los 12 trabajos que le encargó Euristeo, Hércules también, vamos a decir, no digo que acabe, pero sí doblega a los gigantes que aquí aparecen pues con las flechas, heridos y que son aplastados bajo tierra porque no fueron eliminados. De hecho, creían los romanos y antes los griegos que esos movimientos de tierras que les afectaron tanto en determinados lugares eran precisamente los gigantes que se removían, como si fuesen jóvenes adolescentes que se rebelan, que se removían en determinados momentos estando bajo tierra, pero haciendo que la tierra temblara. Es un mosaico único que solo tenemos documentado aquí. Sí aparecen en algún mosaico de Libia el de la famosísima, la pobre Ambrosía, que fue la víctima por ser, vamos a decir, seguidora de Dionisos. Lo vemos aquí en otro de los, ahora lo vemos bien, cómo aparece y la glorificación, cómo es liberada, a ver, digamos, todo lo que simboliza gracias a Dionisos con el Tirso y Heracles que acabaría divinizado. Es decir, toda esta zona está dedicada a Hércules. Por eso también algunos de los profesores, de los estudiosos que hemos mencionado al principio, pensaban que podía tratarse, que el propietario podía ser nada más y nada menos que Maximiano Hércules. Por esa obsesión también, o esa presencia, ese protagonismo que tenían Hércules aquí ya por fin sí, glorificado y accediendo al Olimpo después de haber superado todas las pruebas que se le habían encomendado. Y luego en los apartamentos que yo he comentado a uno y otro lado de la zona basilical, pues estas imágenes que son imágenes prácticamente únicas de la musearia romana, donde en lugar de ver, sí, vemos una espina, ya lo ven, vemos las 4, en este caso son vigas, no son cuadrigas, y eso sí, conducidas por niños.
lo que hace sospechar, lo que hizo sospechar, yo creo que con buen tino, que estarían pavimentando las estancias, los apartamentos donde tenían su sede, su acomodo, los hijos del propietario. Una imagen, otra muy similar en una de esas salas, en uno de esos apartamentos, donde a pesar de lo lagunoso, a pesar de la destrucción, fíjense qué maravilla en distintos registros, porque se trata de niños tocando instrumentos, es decir, también que forman parte de ese agón musical propio de los agones griegos que tenían también su eco en la parte occidental del imperio. Y aquí, pues las doncellas realizando esas coronas. En color, la imagen es muy mala, pero vean cómo están tocando distintos instrumentos y cómo están también siendo objeto de premio de los ganadores, y en la parte del ábside las doncellas. Fíjense qué maravilla, tocando lo que era el doble aulós, la doble tibia que conocemos. Fíjense aquí la lira magnífica, y todos, eso sí, en este caso, la tibia de un solo tubo, y eso sí, fíjense que este está coronado ya, es decir, ya lleva la corona, ha resultado victorioso en ese agón musical que también encontramos ahora, muchísimas décadas después, en el mosaico de Noeda. Uno de las coronas, de los premios, por tanto, aunque esté muy lagunoso, es un mosaico excepcional, único, y aquí las que están realizando esas guirnaldas, esas niñas realizando esas guirnaldas con los premios. Y ya volvemos a la zona de columnadas, donde están de nuevo esos niños también pescadores. Cómo no, la zona de la dieta, esa estancia magnífica donde encontramos nada más y nada menos que Arión. Fíjense que podríamos pensar que en esta sala absidada encontramos de nuevo un tiasos marino, como los que hemos visto en el Frigidarium de las Termas, están muy documentados en el Imperio, pero vean que este tiasos se dispone en torno a esta figura principal, que es Arión. Creo que no sé si desde aquí se le ve mejor. Arión, que fue fundamental cuando la pobre hija de esta pobre que había quedado encinta de Zeus, convertido en lluvia de oro, pues se ve obligada a lanzarse al mar, era su muerte segura, con el pequeño Perseo. Arión la rescata, Arión sobre un delfín, siempre representado y tocando una lira, y va a conseguir que llegue hasta la isla de Sérifos y salve la vida contra todo pronóstico. Vemos algunos de estos detalles, es un mosaico, aquí se ve mejor, es un mosaico maravilloso, vemos a Arión tocando esa cítara en este caso, y bueno, numerosos miembros de ese tiasos marino. En las estancias reservadas a los miembros de la familia encontramos también la magnífica lucha entre Eros y Pan, que dice mucho de lo que sería el simbolismo de la lucha entre la fuerza y la inteligencia. Fíjense que es una imagen, de nuevo, además con asistentes, con juez árbitro, se sale de lo habitual, porque si ustedes recuerdan los mosaicos que tenemos de la lucha de Eros y Pan en Córdoba, Colonia Patricia, o en la propia Caicedo Augusta, lo que tenemos es siempre a Pan de espaldas, incluso dándole ventaja, sintiéndose superior, de ahí la soberbia, con una mano tras la espalda, luchando contra Eros, que simboliza la inteligencia. En cambio, aquí vemos una imagen muy, muy novedosa de Eros luchando con sus dos manos contra Eros, y mientras tanto el juez árbitro y algo muy importante, las palmas de la victoria esperando, es decir, que sabemos que esa lucha tuvo un justo vencedor, pero en una imagen, insisto, poco habitual en la musivaria romana. Otras de las imágenes, según la nueva protección de la sala, y como no, llegamos a la que se supone pavimento de la estancia del Dominus, sería el máximo, cómo no, Polifemo, mejor dicho, Odiseo, en el momento de sentirse, aquí ya hemos se supone que ya Odiseo ha llegado con sus compañeros, vamos a decir, se ha guarecido en una gruta, en una cueva, y
de pronto esa cueva tiene dueño, esa cueva es la de Polifemo, y Polifemo va a taponar, tal y como nos narra la Odisea, va a taponar su salida, y aquí le vemos en todo su esplendor, porque fíjense que es una imagen, se ve la gruta y se ve en todo su esplendor al gran cíclope Polifemo con una piel, es decir, a punto de degustar un corderito, pero claro, el inteligente Odiseo, y de nuevo, la inteligencia y sobre todo el griego que desconoce Polifemo y cómo va a tomar ese vino sin ser mezclado con agua, va a caer, como todos ustedes saben, completamente ebrio, va a caer en un sueño profundo, lo cual, lógicamente, va a beneficiar a Odiseo y a sus compañeros, que van a poder al día siguiente, cuando le van a poder cegar antes el ojo, y una vez ciego, cuando vaya a retirar esa losa que cerraba la salida, pues van a poder escapar como si se tratara de los miembros de su ganado, eso sí, aferrados al vientre de los animales. Y en la parte que siempre se identifica como de la dómina, hemos visto los apartamentos o las estancias dedicadas a los niños, aquí tiene un programa espectacular, aquí ese magnífico, esa escena erótica que se sitúa siempre como propia de la dómina. Fíjense que tenemos Venus y Adonis, y fíjense que en los círculos hay varias máscaras relacionadas también con las artes escénicas. Es una imagen magnífica que, no obstante, aquí sí que tenemos paralelos en el norte de África, en Lixus, pero vamos a decir que en esta estancia que se identifica como de la dómina, pues parece que es una escena muy adecuada al cubículum de la dómina. Es una escena espectacular. Y esta es la imagen que veíamos antes, hace un ratitín, antes de la última intervención. Veamos ahora lo que se ha llevado a cabo en sucesivas. Fíjense, la última, claro, la última que a la derecha, la parte inferior derecha, es la que ha supuesto el encargo que recibió ya en 2004 Guido Meli. Fueron varios años, como he dicho, hasta 2007 eliminan todo el plexiglas, eliminan todo lo que Minici había realizado en los años 50, lo que había estado en pie durante muchísimas décadas, y entonces en 2007 inaugura esa nueva cubierta que incluye madera, al que le interese lo que es la cubierta desde el punto de vista, digo la cubierta y todos los cerramientos. Hay un TFG, ahora un trabajo fin de grado, siempre nos quejamos en la universidad de que muchos de los trabajos fin de grado, bueno, es para cubrir simplemente el expediente, pero hay trabajos fin de grado muy interesantes. Cito por si a alguien le interesa, de Rita María Faro Alfaro, que es de la Escuela Politécnica de Madrid, que además muy recientemente presentado, en 2022, donde se hace un estudio precisamente del proyecto que, a partir del de Franco Minici, el que lleva a cabo Guido Meli, nos da la idea de lo que es ahora la cubierta de Piazza Armerina. Claro, ¿qué ocurre? ¿O cuál es la diferencia frente a la anterior? Que ahora se incluye madera, y claro, rompe con la transparencia, rompe con la visibilidad, bueno, una visibilidad relativa, porque recuerden que el plexiglas y esas cubiertas que tenían antes en Piazza Armerina, también con el viento, con la lluvia, la suciedad, es imposible tenerla como si fuese nuestra casa completa como los chorros del oro, y entonces muchas veces también esas cubiertas no eran lo suficientemente transparentes. Pero bueno, rompe un poco con la luminosidad del proyecto de Franco Minici, pero yo les animo a ver ese trabajo, que está en internet y se puede ver con toda tranquilidad. Vean algunos de los bocetos y ahora algunas de las imágenes de la nueva Piazza Armerina, digo, la nueva musealización. También aquí una página web muy, muy interesante sobre el actual sitio de Piazza Armerina, con esa reconstrucción virtual. Ya saben que en ese sentido Piazza Armerina no solamente fue una adelantada a su tiempo en cuanto a las labores de obras para la musealización, para la visita
del lugar, sino que también no se han quedado solamente en la cubierta y en los nuevos paramentos, sino en el recorrido virtual. Creo que en ese sentido, para el que va a hacer una visita, no tanto, esto nunca puede sustituir a la visita que se realiza, lógicamente, esa emoción, ahí ya entran otras cuestiones, aparte de verlo in situ. Pero sí que yo creo que va muy bien para la preparación de la visita. Cuando uno tiene previsto ir a un lugar, ese tipo de visitas virtuales pues, pueden ayudar mucho a esa. Algunas de las imágenes extraídas de esa página, esa nueva página de Piazza Armerina, que nos da idea, en algunas de las reconstrucciones, de cómo sería en origen. Esto es algo que también ahora lo vemos, incluso con los templos griegos, ¿no? Esas exposiciones que hablan del color de los dioses, intentando hacernos ver cómo eran en origen. Algunas de esas salas, recuerden que veíamos que dan acceso, la sala magnífica de las termas, una de las salas termales donde estaba el mosaico del circo, cómo sería en origen, y lógicamente pues el gran frigidario, como no, espectacular, y que ayudan, y sobre todo a los admiradores, pero a lo mejor no son sumamente expertos, a hacerse una idea de cómo sería en origen ese magnífico peristilo de Piazza Armerina. Para finalizar, las teorías, no quiero dejar de mencionar las teorías sobre la identificación. Hemos mencionado algunos, Massimiano Herculio, pero claro que se queda muy a finales del siglo III, principios esta fue la primera teoría, la de Lorenz. Después, como no, Kaller dijo que no era Massimiano, que habría sido el usurpador Magencio, el autor, el propietario. Otros, como el gran Carandini, toda una personalidad, pues pensaba, y aquí ya descendemos ya no tanto a emperadores, sino dicen una prestigiosa figura de la época de Constantino. Incluso nos da nombre, era gobernador de Sicilia, entre esos años 327 y 331. Calderón, y un poco después, nos habla de otro personaje. En este caso, dice alguien que tenía grandes propiedades en África, porque claro, los mosaicos hablan en muchos casos, reflejan algunas de las propiedades, algunos de las fieras que podían venir de allí. Y nos habla de Gallo, de Ionio Rufio Volusiano, o incluso de su propio hijo, al que consideraban, por lo que hemos comentado antes, como filósofo, al que había sido denominado filósofo. Otros hablan de un procurador imperial, fíjense, pues aquí tenemos lo que en general no tenemos para ninguna vila, tenemos a lo mejor en otros casos una o dos atribuciones, aquí fíjense todas las teorías. En este caso, Lampadio, como que fue prefecto. Hay varios prefectos que están mencionados, el caso de Menmio Vitrasio Pito, y fíjense qué curioso. Este dice, gobernador bajo Constancio II, por tanto ya nos vamos a mediados del siglo IV después de Cristo, dice, gobernador de Sicilia, encargado del transporte, porque claro, no es solamente lo que veíamos en la gran caza, en el ambulacro, no era solo la captura, que hemos visto algunas, lo más importante era el transporte marítimo, como una vez capturadas era necesario el transporte. Y entonces, en ese sentido, y aludiendo a una noticia de Amiano Marcelino, del gran historiador que escribe en la segunda mitad del siglo IV, originario de Antioquía, pero que residió en Roma, dice, y habla también del obelisco, de ese obelisco que ahora está en el Laterano, a los pies de San Juan de Letrán, y dice que es el que hizo construir, el que hizo colocar en la espina. Entonces, a mí esta no es el más conocido, pero a mí esta identificación de Menmio Vitrasio en cuanto a prefectus urbi, en cuanto gobernador de Sicilia, encargado del transporte, me cuadra bastante, aunque no tenemos datos objetivos. Otros hablan de un retor en tiempos de Juliano, otro más tarde de Nicómaco Flaviano el Joven, otro incluso en 2005 todavía Manganaro dice, podría ser Veticio Perpetuo Ardigio, gobernador, u otro más bajo Constantino I. En fin, son muchísimas las identificaciones, todas ellas lógicamente argumentadas, yo he querido aquí traerlas a su consideración, pero lo más importante, que en función de la temática de los mosaicos y de algunos detalles que son fundamentales, pues lógicamente se ha podido, con mayor o menor tino, pero se ha podido atribuir
a determinados procesos, a determinados cargos imperiales, la gran vila de Piazza Armenía. No hay nada cerrado, pero también en este sentido es un reto. Yo creo que los historiadores que vengan después, en algún caso, no me extrañaría nada, que a la luz a veces de otros descubrimientos, de otros paralelos, teniendo en cuenta un comentario de un autor antiguo, pues quizá puedan aclararnos la verdadera autoría o la identificación de este personaje que mandó erigir el edificio señorial más imponente de todo el imperio. Miren que en las últimas décadas se han descubierto mosaicos extraordinarios, pero hasta el momento nada hay que en los dominios rurales supere a la vila de Casano. Por eso yo creo que fue y sigue siendo uno de los hallazgos más espectaculares de todo el Imperio Romano. Muchísimas gracias por su atención.